que podamos tener, les decía, una clase online, esperemos que la podamos aprovechar, como para chequear, por lo que veo de todos los que somos, todos escuchan ok, eso estamos bien, ¿no? Si quieren pueden escribirlo en el chat o hablarlo, pero me gustaría tener esa confirmación antes de arrancar. Bien. Bien. Les cuento que esta materia, bueno, algunas cosas que por ahí no pudimos hablar antes. Ustedes en el campus fueron presentándose, yo también. Vamos a contar este cuatrimestre con una ayudante que es egresada de la Facu, que se llama Keila Ibar, que es egresada de psicología. En este caso la pueden ver como admin, nadie sabe por qué se pone esos nombres, pero lo debe haber tenido puesto desde otros chats de Zoom. Ella va a estar acompañándonos durante toda la cursada, especialmente en este turno mañana. Psicopatología en realidad yo creo que para las carreras que están haciendo ustedes, que es psicopedagogía o psicomotricidad, una materia sumamente importante, quizás no porque vean contenido específico de sus áreas que después van a ejercer como profesión, porque la realidad es que no vamos a ver técnicas psicomotrices de abordaje o técnicas psicopedagógicas. Para eso hay otras materias. Sin embargo, es la materia donde van a ver trastornos mentales. Es la materia donde se empiezan a ver todos los trastornos mentales de lo que le puede suceder a una persona. Y eso para mí es sumamente importante. Está enfocada en psicopatología del adulto, pero como ustedes ya saben, la mayoría de los conflictos psíquicos inician en la niñez, con lo cual mucho nos vamos a remitir a la niñez hasta llegar a la adultez. Pero insisto con esto, es la materia donde se van a ver todos los trastornos mentales, por eso creo que es muy importante, los sitúa a ustedes, o los comienza a situar en tener un ojo clínico y empezar a entender de qué va el tema de la salud mental y de las patologías mentales. En esa tónica, toda la materia va a estar estructurada desde la normalidad hacia lo patológico. Vamos a iniciar siempre hablando de qué es lo normal o lo esperable, y de ahí la desviación necesaria hacia la patología. Efectivamente, cuando digo normalidad, hablo de lo que le pasa a la mayoría, norma como unidad estadística. Es difícil pensar en que hay alguien normal. Bueno, probablemente nuestra ayudante Keila sea lo más parecido a alguien normal que podemos tener. Pero en el mejor de los casos, no sé si Keila te querés, te iba a decir, lo mejor dicho, presentar, que veo que estás con el audio encendido, sos bienvenida a presentarte mientras voy abriendo la presentación de Paula. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Keila Ibar, recién un poco Nicolás me presentó. Bueno, para mí es un placer estar acá participando con Nicolás. Así que bueno, todo lo que puedo aportar y mismo ustedes lo que me puedan aportar a mí va a ser un montón. Así que, bueno, bienvenidos. Listo, y yo normal creo que, bueno, estamos ahí nomás. Ahí nomás, lo más cercano. Lo más cercano. Bien, ahí... es lo mejor que puedo hacer hasta acá. Bien, bueno, pero nos sirve lo que decís porque lo mejor que uno pudo hacer a veces es lo más normal que podemos tener.
Vuelvo a decir, es normal en salud mental, es un concepto complicado, pensamos siempre en lo que le sucede a la mayoría. Y siempre en esta materia arranco con estructura psíquica. El año pasado Keila cursó clínica de adultos y sobre estructura discutimos bastante porque es un concepto que parece medio como abandonado a su suerte, como que no se le da la suficiente bola. Y la verdad que me parece un concepto muy interesante para empezar a entender cómo funciona la mente, para después poder hablar de los distintos trastornos mentales. Voy a hacer un pequeño repaso de la clase online que tuvieron, no me va a llevar más de 3 minutos si todo sale bien. No obstante, si tienen preguntas, me gustaría que las digan o que las escriban por el chat. Bueno, hay una piba que ya se egresó que va a ser ayudante. No sé quién habló, pero se escuchó y me gustaría que si era público lo que dijiste, que lo hagas más público. Y si era privado, que, bueno, quedará en lo privado. Bien, decía entonces, toda pregunta que hagan, entonces, que la puedan hacer o bien hablando, o bien están todos habilitados para iniciar su audio, o bien por el chat. Avanzando un poco con esto que les decía de la clase de repaso, bueno, vimos primero lo que es el concepto de estructura en general, la comparación con la estructura de un edificio. Probablemente lo más importante de lo que vimos la clase pasada es que ustedes entiendan que hay dos momentos de la estructura. Un momento completamente moldeable y flexible, que lo vimos, tiene que ver con la infancia. A ver, insisto, hay autores que creen que venimos siendo una tabula rasa, ¿no? Lo deben haber escuchado a esta altura de sus carreras. La realidad es que es difícil pensar solo como una tabula rasa, porque nosotros venimos con una carga genética. Después, cuando hablemos de temperamento, hablamos de esa carga genética. No obstante, esa carga genética parece ser muy moldeable a nivel de estructura psíquica. Por eso es importante que entendamos que hay un primer momento, la infancia, donde nuestra estructura se conforma. Cuando hablo de desarrollo psicosexual del niño, entiendo que ustedes entienden perfectamente que estoy hablando de las fases o estadios que plantea Freud, la fase oral, la fase anal y la fase fálica, complejo de Edipo, complejo de castración, latencia, entiendo que esto es algo ya visto. Cuando hablo de los esquemas familiares versus los esquemas sociales, de lo que estoy hablando es de ese interjuego entre la crianza, vamos a decir, de lo que sucede con cada uno de los seres humanos, y el inicio de la sociabilidad externa o de la escolarización en la mayoría de los casos, y luego la adolescencia. En todo eso, nuestra estructura es como un trozo de arcilla moldeable, que se va poniendo cada vez más rígido, pero que en un principio es moldeable. No obstante, la consistencia de la arcilla, el color de la arcilla, la forma de base ya existe, que es genética, ¿sí? Y una segunda etapa que es la solidificación y la rigidez. Quiero decir, en esa segunda etapa ya se empieza a solidificar, se empieza a ser más rígido y ya es de muy difícil modificación, como una pieza hecha en arcilla, ¿sí? Si la quiero modificar mucho, corro el riesgo de fracturarla. Entonces, es importante que entiendan que una vez que se solidifica, se solidificó. Hablé un poco la clase pasada de las estructuras, perdón, de las instancias psíquicas para el psicoanálisis, del yo, del ello, del superyo, consciente, preconsciente e inconsciente, de la primera y de la segunda tópica. Sobre esto, si hay dudas, por ahí es importante que lo veamos entre ahora y las siguientes clases. Siempre van a haber dudas sobre esto, no me cabe duda. Pero bueno,
también es esperable que ustedes ya hayan tenido psicoanálisis, ¿no? Ya todos tuvieron la materia de psicoanálisis, psicoanálisis Freud o psicoanálisis 1, no sé cómo se llama, en cualquiera de sus dos carreras. Melody dice que sí ha tenido. ¿El resto? Palo también. Muy bien. O sea que hablar de instancias psíquicas, yo y super yo, consciente, preconsciente e inconsciente, lo manejan, el concepto. Digo, bien, bien, qué bueno, genial. Avanzo entonces. La psiquiatría más clásica no necesariamente toma el concepto de estructura. Digo, nosotros nos vamos a basar en manuales diagnósticos, y los manuales diagnósticos que son más categoriales, digo, hablar de categoría implica que algo pertenece a una categoría o no pertenece. Quiere decir que algo es o no es. Todos intentamos que los manuales sean más dimensionales, ¿sí? Que haya distintos gradientes, pero los manuales la realidad es que son categoriales. Y esos manuales diagnósticos, estadísticos, por otro lado, reconocen más el concepto de personalidad. La personalidad, insisto, tiene una parte genética, como es el temperamento, una parte del interjuego de esas experiencias infantiles con la parte genética, que es el carácter, y el resultante de eso, más las relaciones sociales, es la personalidad. Yo como para que empiecen a cabalgar juntos los conceptos de estructura y de personalidad. Estructura es más para las teorías psicológicas, psicodinámicas, como es el psicoanálisis, y personalidad para la psiquiatría clásica. Mi idea durante toda la materia es que vayamos haciendo como puentes o nexos entre la psiquiatría más clásica y el psicoanálisis o la psicología, ¿sí? Esto lo vimos todo en la clase pasada. La clase pasada vimos que había distintos tipos de estructuras, neurosis, psicosis, borderline y perversión, y que iba a haber unidades de análisis. Y si yo no mal recuerdo, hasta acá habíamos llegado, ¿no? ¿Es correcto? Bien, Palo empieza con su primera pregunta de qué es borderline. Vamos a hablar ahora, si hasta acá es correcto que habíamos llegado, un poco de cada estructura para después poder describirla en distintos ejes, que son los ejes que aquí menciono, ¿sí? Criterio de realidad, conciencia de situación, síntomas, instancias psíquicas, mecanismos de defensa, el riesgo que conlleva y los trastornos mentales asociados. Pero voy a hablar un poco de cada una de las estructuras. Freud describió tres en un principio. Describe la neurosis, describe la psicosis y describe la perversión. Borderline no era una descripción de una estructura hecha por Freud. Y hablo de describir porque describir no es descubrir. A ver, si hubo un descubrimiento de Sigmund Freud es el inconsciente. La utilización de la palabra para resolver conflictos psíquicos ya existía en todas las religiones, ¿sí? La mayoría de las religiones, o todas, tienen un espacio para la palabra para resolver angustias o conflictos, que muchas veces se les llama pecados. Entonces, la cura a través de la palabra, a través de un método, probablemente eso sí sea un descubrimiento freudiano. Pero el descubrimiento más puro de Freud es el inconsciente. El concepto de estructura psíquica, Freud describe tres que ya existen. Lo que él dice es, yo veo que en la población de mis pacientes habría tres formas de estructurarse el psiquismo. Pero hace una salvedad que me parece muy importante, que también creo que se los dije en la clase pasada, que es que la estructura es mixta. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos un poco de cada estructura, sin embargo que funcionamos a predominio de una de ellas, ¿sí? Si todo más o menos salió bien, es esperable que seamos neuróticos. Neurosis no quiere decir que sea una estructura sencilla, es una estructura bastante compleja. No obstante, que es compleja, no deja de ser una o la mejor forma de estructurarse.
Por eso decimos que neurosis es normalidad, porque es lo que le pasa a la mayoría, y es real, estadísticamente la mayoría somos neuróticos. Voy a ir estructura por estructura para poder responder qué es borderline específicamente y por qué quedó dentro de las 4 estructuras psíquicas. Si sigo un poco con neurosis, lo que tengo para decirles es que la estructura que le pasa a la mayoría es una estructura donde probablemente el conflicto va a estar dado entre lo que queremos hacer, lo que creemos que deberíamos hacer y lo que realmente podemos hacer. Dicho en otras palabras, nuestro conflicto va a estar dado con el ello, lo que queremos hacer, pulsionalmente, inconscientemente, por el superyo, lo que podemos realmente hacer, entre sus 2 estructuras internas, ¿no? El superyo, el ideal del yo y la conciencia moral, y lo que la realidad nos permite. Entonces, eso somos nosotros todo el tiempo. El típico ejemplo del diablito y del angelito. En realidad, nuestra estructura, por definición, incluye un monto muy fuerte de angustias que se resuelven por distintos canales, por ejemplo, reprimiéndola, que no sé si lo resuelve, pero por lo menos nos hace ser funcionales, sublimándola, ¿sí? Creando otra cosa distinta con esa angustia. Pero creo que cada uno de ustedes se puede reconocer todo el tiempo en situaciones donde decís, yo querría hacer esto, pero la verdad es que no corresponde que haga esto, y bueno, la realidad me permite más o menos hasta acá, y eso es lo que hago, ¿sí? Básicamente así funciona la neurosis. Por supuesto, hoy vamos a hablar un montón de neurosis porque yo les dije que íbamos a ir de normalidad hacia anormalidad. Entonces ahí vamos a ver con cada uno de los vectores que incluí para que veamos cómo funciona. Pero básicamente creo que nos podemos reconocer todos en eso. La segunda estructura es la psicosis. La psicosis como estructura para el psicoanálisis es la estructura que perdió conexión con la realidad, que vive su propia realidad psíquica. Es una estructura donde no necesariamente o no gran parte del tiempo tiene un asidero o una conexión con la realidad. Y en esa pérdida de conexión con la realidad aparecen distintos síntomas, por ejemplo los delirios, las alucinaciones. De psicosis específicamente vamos a hablar casi la mitad de la cursada, porque muchos trastornos mentales incluyen psicosis, porque particularmente yo me especializo en esquizofrenia, que es una psicosis, y porque desde mi concepción, psicopatología debería dejarlos preparados para detectar los casos más graves. Si ustedes saben detectar bien los casos más graves, lo más simple lo van manejando. Ahora bien, si ustedes no saben detectar los casos más graves, corremos el riesgo de que crean que es algo simple y era algo grave. Probablemente psicosis como estructura es la más grave, y dentro de los trastornos mentales es de los más graves. Por eso siempre decimos que psicopatología, digo en realidad, que psicopatología, esta psicopatología, es la psicopatología de los trastornos mentales severos. Yo voy a ir todo el tiempo a que sepan detectar trastornos mentales severos. Pero, abuelo de pájaro, para estas primeras clases, lo más importante es que entiendan que psicosis es la estructura que no tiene criterio de realidad. Y acá es donde voy a hablar de borderline y voy a responder un poco lo que preguntó Palo. Que es lo siguiente. Otto Kemper, un psiquiatra chileno que reside en Estados Unidos, en Washington hace muchos años, hace como 50 años ya, hizo una descripción de una estructura psíquica que cabalga de alguna manera entre la neurosis y la psicosis. Una estructura que no se comporta gran parte del tiempo como neurótico ni gran parte del tiempo como psicótico, sino por momentos como uno y por momentos como otro. Y que hay síntomas que son de uno y que hay síntomas que son de otro. Y como una estructuración de límite.
del límite entre la neurosis y la psicosis. Ese límite, ese borde, le da el nombre a esta estructura que es borderline, ¿sí? Es la estructura que está en el límite entre la neurosis y la psicosis y que va a tener comportamientos muchas veces a modo neurótico y comportamientos muchas veces a modo psicótico. Sin embargo, tiene como entidad propia ciertas diferencias solo con la neurosis y ciertas diferencias solo con la psicosis, que las vamos a ir viendo. A su vez, el DSM-5, el Manual de Diagnóstico Operativo número 5, que incluye todos los trastornos mentales, el DSM va a plantear todo un capítulo sobre los trastornos de personalidad, donde se centra básicamente en trastorno de personalidad límite o borderline. Así que también vamos a hablar, cuando hablemos de trastornos de personalidad, nuevamente de estructuración borderline. Pero bueno, es muy importante que entiendan que es una estructura agregada más adelante, y que por supuesto, la realidad es que Freud, él había dicho que las estructuras son mixtas. Entonces, a mí me gusta pensarlo como si fueran 4 árboles, ¿no? Freud describió 3 y veía en las ramas, él habla mucho de por ejemplo, hay un artículo de Freud que se llama Pérdida del criterio de realidad entre neurosis y psicosis. La pérdida de realidad, en realidad, no nombra el término criterio, la pérdida de realidad entre neurosis y psicosis. Él habla mucho de la distancia entre la neurosis y la psicosis. Lógico, ¿no? Con el espíritu de la época, de manera resumida, es pensar entre el loco y el no loco. Hoy no lo pensamos tan así, pero en ese momento sí se pensaba así. Lo que vino a hacer Otto Kemper es decir, todas esas ramas de esos árboles que confluyen entre neurosis y psicosis, que parece que había algo muy confluyente, en realidad no son ramas solamente, hay un cuarto árbol, hay un árbol plantado ahí que también crece y que tiene su entidad propia, ¿sí? Y la cuarta estructura, la estructura perversa o la perversión, Freud lo plantea como el negativo de la neurosis. ¿Alguien sabe por qué? ¿Quieren escribir un segundo mientras veo si tomo algo que no está acostumbrado a que esto sea un poco más dialogado? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué Freud describe que la perversión es el negativo de la neurosis? Ajá. No sé si debería dar segundos, minutos, si me quedé solo y alguien dijo, no, bueno, ya está hablando de estructuras, voy al baño, vuelvo en un toque. La pregunta, vuelvo a decir, es, ¿por qué Freud describe que la perversión es el negativo de la neurosis? Si no saben, podemos poner no sé, y está bien, ¿eh? Bueno, me parece que me quedé solo. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, te agradezco, Keila. Keila, claro, muy bien. Bien. Me hicieron reír. Porque claro, en una clase presencial, digo, no pasa nada, no se acuerdan, no saben, está todo bien. Keila fue muy diplomática, sé que lo vas a explicar muy bien. Se pone, no me sindicalices el aula, te lo pido por favor. Hablamos de la perversión en los niños. Es cierto, ¿no? Se piensa que los niños son perversos polimorfos. A ver. Al tocarse su propio cuerpo, en realidad es por las pulsiones parciales, no por tocarse su propio cuerpo. Pero está bien, Romina, es bueno el intento.
Podemos reconocernos que probablemente una de las energías que guía nuestro accionar en el día a día tiene que ver con la angustia. ¿Nos reconocemos en eso? Si yo dijera que en una afirmación que gran parte de nuestro accionar es guiado también por la angustia, ¿no? Entiéndase angustia también como parte de las pulsiones sexuales, ¿no? Digo, esto también vamos a hablar de las pulsiones sexuales, pero quiero salir un poco del tema de que el psicoanálisis es todo sexual, porque si no parece que es lo único. Pero sí, más vale que lo que guía nuestro accionar tiene que ver con las pulsiones sexuales, pero si yo les pregunto, ¿no? A Romina, a Vanessa Blattman, a Ailén, a Bianca, Palo, digo, las que van opinando, ¿no? Romina, la volví a nombrar, me parece. ¿Podemos decir que nuestro accionar es guiado por la angustia? Digo, ¿cuántas veces nos pasa? Bueno, un buen ejemplo es hoy. Estamos en cuarentena, cada uno aislado en su casa, 10 de la mañana, por ahí algunos recién se están levantando, por ahí otros ya se levantaron muy temprano, algunos viven solos, algunos en pareja, algunos con su familia, otros con sus hijos. Desconozco la vida de cada uno. ¿Por qué estamos hoy acá todos reunidos? Digo, muchos de ustedes deben de haber dicho, bueno, es la actividad que tengo durante el día y me gusta hacer. Otros habrán dicho, bueno, qué fiaca levantarme antes de las 10 para tener una clase. Bueno, igual apago la camarita y silencio el micrófono y nadie se entera que estoy recién levantada o la dejo de fondo, y de eso se trata. Pero claramente, probablemente todos en algún lugar dijimos, bueno, es lo que tenemos que hacer. Y no me banco la angustia de no hacer lo que tengo que hacer, no me lo banco, me sale mal, mueve, ¿sí? Hacemos cosas con esa angustia. Ahí Romina dice hacer catarsis o hacer algo producto de esa angustia. Si la catarsis en realidad es una descarga, ¿no?, de la angustia, de manera masiva. Pero es importante en lo que decís que todos hacemos algo con esa angustia. Estamos obligados a hacer algo, nos guste o no nos guste, ¿sí? Algo hacemos. Freud dice que los mecanismos de defensa, de hecho, sirven para que el yo no se angustie. O sea que claramente no toleramos muy bien la angustia y buscamos mover el mundo a través de eso, de esa intolerancia a la angustia. Eso es bien de la neurosis, bien de la neurosis. La realidad es que la perversión es el negativo de la neurosis porque no siente angustia. Cuando se dice que algo es el negativo, entiendo que muchos de ustedes son muy jóvenes, pero no obstante quizás lo recuerden o lo sepan. En una época la fotografía durante más de 100 años incluía una película, un rollo. La fotografía revelada era igual o similar a lo que uno había visto a través del lente. Sin embargo, ese rollo era un negativo, tenía los colores invertidos. Uno miraba un negativo y tenía los colores, lo que era blanco en la realidad, en el negativo se veía en negro, y lo que era negro o sombra en la realidad, en el negativo se veía en blanco. Sobre todo en la fotografía blanco y negro, que era la fotografía que había en la época de Freud. Por eso decir que algo es el negativo de la neurosis, no es porque sea malo, que podríamos darle esa categoría, sino porque es lo inverso, es completamente al revés. Y la perversión es el negativo de la neurosis porque no siente angustia. Y porque a la neurosis todo lo que lo mueve es la angustia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos claros hasta acá? ¿Fui claro? Bien.
Me voy a detener un poco en las unidades de análisis. Con estas unidades de análisis nosotros vamos a poder trabajar las distintas estructuras, las 4 estructuras. Lo primero es el criterio de realidad. ¿Qué es el criterio de realidad? El criterio de realidad implica que todos tengamos una realidad compartida. Que todos tengamos, decía, una realidad compartida. Que todos seamos parte de la misma realidad. Eso es el criterio de realidad. Por ejemplo, ¿alguno de todos ustedes dudaría de que en este momento nos encontramos en una clase de psicopatología de la Universidad KS? Entiendo que no. Nuestro criterio de realidad nos hace entender dónde estamos en tiempo, espacio y en esta situación particular. Es una clase de psicopatología. De una cátedra, de una facultad. Nadie lo duda en este momento. No obstante, Freud también plantea que la realidad es la realidad psíquica, porque realmente, si yo les hubiera dicho que en enero, que la clase del 2 de abril la íbamos a tener todos por videoconferencia, porque íbamos a estar todos aislados hace 15 días por una pandemia que azota el mundo y que las medidas que se tomaron en Argentina, acertadas y asertivas, ambas dos, iba a ser que cada uno estuviera desde su casa, ustedes me hubieran dicho, este pibe está loco, este pibe perdió el criterio de realidad. Y sí, si le hubiera dicho el 2 de enero, creo que hubiera habido perdido el criterio de realidad. Sin embargo, hoy es nuestra realidad compartida. Entonces también hay que entender que el criterio de realidad implica realidad compartida y que también implica flexibilidad. Porque si no, si yo entendiera que las clases solamente son en un aula, con un banco, esta realidad no hubiera existido nunca. ¿Me siguen hasta acá? Entonces el criterio de realidad tiene que ser una realidad compartida, orientada en tiempo y espacio, y que tiene ciertos márgenes de flexibilidad. El segundo punto, o vector o unidad de análisis, es conciencia de situación. La conciencia de situación implica que yo tenga conciencia de lo que estoy atravesando en este momento. La conciencia de que lo que me está sucediendo, sucede y entiendo aproximadamente desde dónde o desde cuándo y hasta cuándo y en qué márgenes, pero sobre todo el tener conciencia. Si vuelvo a, parece que uno fuera redundante, pero también uno habla para elaborar la realidad del día a día. Digo, que tengamos la clase de esta manera y que yo pueda dar la racionalización de qué es por el aislamiento y por las medidas acertadas y asertivas tomadas por Argentina, es un criterio de conciencia de situación. No es que yo estoy dando una clase online desde el consultorio de mi casa porque, no sé, porque hoy no quise ir hasta la facu. No estoy yendo a la facu y estoy dando la clase por toda mi conciencia de situación. ¿Me siguen hasta acá? Si lo llevamos a las patologías, aunque no sean mentales, digo, si yo tengo un resfrío, o justo hablar de resfrío en este momento, pero bueno, si yo tengo un resfrío, no tengo coronavirus, no tengo un resfrío, nada más. Mi criterio de realidad sabe, hace, entiende que, bueno, que van a haber ciertas cosas que me van a pasar. Y mi conciencia de situación es entender que, me gotea la nariz, tengo un poco de fiebre, tengo decaimiento, estoy resfriado. Si encima de todo eso lo que tuviera fuera coronavirus, o lo tuviera el mismo resfrío, pero en este momento, mi conciencia de situación va a ser decir, tengo dolor de garganta, tengo fiebre, tengo algunas cosas, lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa, no salir, activar un sistema de emergencias médico para activar un protocolo y que vean si no tengo coronavirus.
Bueno, eso es conciencia de situación. Síntomas. Yo no sé si ustedes vieron la diferencia entre signos y síntomas. En todo lo que implica salud o enfermedad, se hace esta diferencia. Los signos son datos objetivos de la realidad y los síntomas son datos subjetivos. Si volvemos a un resfrío, para hablar de algo simple, un síntoma en un resfrío es decaimiento. Porque ¿quién puede medir cuán decaído estoy? Yo. El único que puede medir cuán decaído estoy soy yo. La fiebre, o la temperatura, mejor dicho, la temperatura corporal, es un signo, ¿sí? Es objetivo. Pongo un termómetro y sé que tenés 37,8 de temperatura corporal, que eso es considerado fiebre. Otra persona pone el mismo termómetro en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y va a tener la misma temperatura. 10 personas hacen lo mismo sobre la misma persona en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y obtiene el mismo registro de temperatura. Por eso es un signo, porque es objetivo. En salud mental, signos son casi nulos, o muy pocos. Hay algunos en los trastornos de ansiedad, y casi no mucho más. La mayoría son síntomas, son vivencias subjetivas de la persona. Ahora, esas vivencias subjetivas pueden ser egosintónicas, eso quiere decir que la persona no registra malestar por eso, pese a que lo tiene, o egodistónicas, que sí le reporta malestar. Esto es un concepto complejo que vamos a volver varias veces. En realidad parece complejo, es bastante simple. En un punto es, la persona tiene un síntoma que afecta a su salud mental, ¿lo reconoce como síntoma y como afectación o no? Sí, me lo di, lo puedo repetir, no hay problema. Lo de signos quedó claro, me imagino. Lo de síntomas decía, en el resfrío yo puedo tener decaimiento. Si tengo decaimiento, generalmente, perfecto. Si tengo decaimiento, es un síntoma que a mí me afecta. Por ende, si me afecta, es egodistónico. En salud mental, vamos a la depresión. Un síntoma característico de la depresión es la tristeza. La tristeza suele ser un síntoma que la persona reconoce que le afecta, que propiamente a ella, a esa persona, le afecta. Eso es un síntoma egodistónico, quiere decir que a la persona le afecta, lo reconoce como una afectación. Si vamos a la misma depresión, otro de los síntomas es la apatía, que es la falta de interés. Muchas veces la apatía, la persona dejó de tener interés por todo. Está muy preocupada por su tristeza, pero no reconoce que la apatía, que la falta de interés, es un síntoma que le afecte. Entonces ese síntoma es egosintónico. Ese síntoma la persona lo tiene, pero no reconoce que le afecte. Entonces en la exploración clínica, la persona viene y dice, no, porque yo estoy muy triste, gran parte del día, todos los días, duermo mal. Ah, qué bien, bien. Check para el primer punto, que es tristeza. Gran parte del día, todos los días. ¿Y sentís placer por actividades? No, nada me da placer. Ok, check para anhedonía. Ya lo vamos a ir viendo uno por uno cuando veamos depresión. Ok. ¿Y hay algo que te interese? No, nada que me interese. ¿Hace mucho? Ahora que lo dice, hace un montón que no hay nada que me interese. Antes de estar triste ya había cosas que no te interesaban. Bueno, ahora que lo hablamos, empecé, sí, hace más de un año que
me empezaron a dejar de interesar las cosas. Y después me puse triste. Bien. Entonces la persona empezó con apatía, que fue egosintónica, o sea, no se dio cuenta, no le reportó malestar, pero fue un síntoma temprano de depresión. De hecho, suele funcionar así. ¿Sí? La apatía muchas veces es un síntoma temprano de depresión y es egosintónico. Se los escribo acá en el chat. Sintónico. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, como para decirlo simple en síntomas, lo importante es reconocer si para la persona reporta malestar o no. No obstante, hay que explorarlo. Hay que explorar los síntomas. En estructura, vamos a ver estructuras donde los síntomas son todos egodistónicos, o su mayoría. Por ejemplo, la neurosis. Cuando algo nos molesta, y nos molesta siempre. Pero en otras estructuras, como en la psicosis, los síntomas a la persona no le reportan malestar. Muchos de ellos no le reportan malestar. Son parte de su realidad. Por eso pensamos en salud mental que síntomas egosintónicos, o sea, que no le reportan malestar, son más graves generalmente que síntomas egodistónicos, ¿sí? Generalmente son más graves. ¿Bien? Sobre esto vamos a volver. Y si quieren como una ayuda a memoria, egosintónicos, uno lo piensa que son síntomas que están en sintonía con la persona, egosintónicos, por ende si está en sintonía conmigo no me genera malestar. Y el otro es el término, aprendérselo, egodistónico, que no está en sintonía, por ende que me genera un malestar. De instancias psíquicas, que es otra de las unidades de análisis, va a ser entonces cómo están configurados el yo, el ello y el superyo. Los mecanismos de defensa va a tener que ver con cuál es el mecanismo de defensa primordial en cada una de las estructuras. Recuerden que Freud definía mecanismo de defensa como un mecanismo que utiliza el yo para evitar que el aparato, en realidad para evitar su mecanismo, que utiliza el yo para evitar angustiarse. Pero lo que busca es proteger al aparato psíquico en su conjunto. ¿Me siguen? Entonces, todo mecanismo de defensa va a ser una manera, barreras, que va a poner el yo para evitar que el aparato psíquico se angustie. Y hay muchos. La represión es el principal, pero está la sublimación, la negación, la renegación, la racionalización, el aislamiento. Hay un montón de mecanismos de defensa. El riesgo, cuando hablo de riesgo en esta materia, solamente estoy hablando de riesgo para sí o para terceros. Hablo de riesgo de muerte. Vamos a hablar de muchas patologías que tienen riesgo de suicidabilidad, algunas muy elevados. Entonces, cuando hablo de riesgo acá, siempre hablo de riesgo de muerte. Y por último, dentro de cada una de las estructuras, vamos a ver los trastornos mentales que se asocian, ¿sí? ¿Qué trastornos mentales se ven asociados? Vamos, 45 minutos de clase, 50 minutos desde que abrimos el campus. Me parece que para una clase online está bien, es un buen momento para hacer un corte porque después ya vienen todas las estructuras, si yo no mal recuerdo. Sí, ven, cada una con cada uno de su análisis. Me parece que esto ya, si están de acuerdo, lo vamos a dejar para la clase que viene. Voy a cerrar esta presentación, si puedo. Y me gustaría que me cuenten qué les parece, qué dudas tienen, cómo venimos con eso. Aquí si quieren escrito o audio o lo que ustedes quieran, pero qué dudas hasta acá, cómo venimos con eso. Bien, Melody dice que a ella le viene quedando claro.
Bien. Sí, Palo, exacto. Cuando hablemos de riesgo, de lo que vamos a estar hablando siempre en esta materia, tiene que ver con riesgo de suicidabilidad, tiene que ver con riesgo de suicidio. Digo, vamos a hablar en cada patología, no solo en las estructuras, qué riesgo de suicidio tienen. Y hay algunas que lo tienen muy elevado. Entonces, como insisto, con la psicopatología de los trastornos mentales graves, yo lo que necesito que ustedes primero sepan detectar es si un paciente tiene riesgo de suicidio. Después, que sepan qué estructura tiene y después qué trastorno mental. Si ya descartamos el riesgo de suicidio, todo lo otro decanta. Probablemente ustedes hagan el trabajo al revés. Con cada paciente primero van a pensar la estructura, después el trastorno mental, y después si ese trastorno mental tiene o no riesgo de suicidio. Probablemente hagan ese árbol de decisión, que es el que hacemos la mayoría. Pero desde este lado lo que a mí me interesa es que primero sepan que un paciente puede tener riesgo de suicidarse y que ustedes sepan si ese riesgo existe o no, y después todo lo otro. Entonces sí, cada vez que hable de riesgo voy a hablar de riesgo de suicidio. Bien, por ahora venimos claros entonces. Bueno. La unidad de análisis nos sirve para diagnosticar. Bianca. Buena pregunta, Bianca. Sí y no. Es una buena pregunta. Sí y no, y te voy a decir por qué. Los diagnósticos son categoriales. El primero que empezó con las categorías de salud mental fue Emil Kraepelin, un psiquiatra ruso hace más de 100 años, casi 200 años, 150 años, y los manuales diagnósticos se piensan que son neocrepelinianos, porque son categoriales. O sea, dicen que alguien tiene A, y si tiene A, no tiene B. O puede tener A y B, pero yo reconozco que tiene A y B. Por ejemplo, una persona puede tener depresión, pero si tiene depresión no tiene esquizofrenia seguramente, pero sí puede tener depresión y ansiedad. Entonces los diagnósticos se espera que sean categoriales. Sin embargo, la clínica, la práctica clínica, requiere que las unidades de análisis sean dimensionales, que uno puede ser un poco más de cada cosa, un poco menos de cada cosa, son dimensiones. La realidad es que las unidades de análisis nos van a aportar dimensionalidad, nos va a aportar quizás lo más complejo, que es entender los grises. Es cierto, la sumatoria de esos grises después va a ir para blanco o para negro, para un diagnóstico o para el otro. Pero realmente las unidades de análisis yo creo que nos van a servir más para pensar los grises que para poder diagnosticar. Todos los trastornos mentales que vamos a ver en todo el resto de la materia nos va a servir más para diagnosticar. Pero creo que las unidades de análisis de la estructura, sobre todo, nos va a servir más para esto dimensional. La materia está estructurada de la siguiente manera. La primera parte es toda estructura psíquica, y después ya empezamos a ver cada trastorno mental. Creo que el primero que vamos a ver es esquizofrenia, que nos va a llevar bastante tiempo, y toda la psicosis, después todos los trastornos del estado del ánimo, depresión, bipolaridad, etc. Después los trastornos de ansiedad, después los trastornos de personalidad, y después los trastornos de los hábitos, ¿no? Alimentación, sueño, sexualidad, abuso de sustancias, como que son 5 o 6 unidades grandes la materia. La realidad es que la que más dimensionalidad aporta es esta, la de estructura. Después ya vamos a ver cada uno de los diagnósticos. Con respecto a la bibliografía es el Vallejo-Ruilova y el DSM-5. La realidad es que si ustedes pueden adquirirlo, sería fantástico, difícil en un contexto de aislamiento. Si no lo pueden adquirir en un contexto de aislamiento, 2 opciones. Si lo googlean, aparecen versiones del DSM-5 y del libro Introducción a la Psicopatología y Psiquiatría de Vallejo-Ruilova, la edición 7ª. O B, me mandan un mail y les mando un link para que lo descarguen
me parece que no corresponde que lo suba al campus, porque me parece que no corresponde. Pero si ustedes lo googlean, aparece. ¿Qué deberían hacer ahora? El jueves que viene es Semana Santa y seguimos en contexto de aislamiento. Entonces, el jueves que viene creo que no tendríamos clase porque eso, ya estamos dentro del contexto de Semana Santa. No hubiéramos tenido clase, en la realidad. Sí me gustaría que vayan leyendo los 3 capítulos que en el cronograma están para el Vallejo Ruilova, que habla de todo esto de estructura. Y si les parece, nos encontraríamos el jueves 16 de abril, o virtual o presencial, para terminar con todas las estructuras. Porque la clase siguiente, que es la del 23 de abril, va a ser ya la primera sobre esquizofrenia. ¿Tá? Entonces, ¿qué tienen para estos 15 días? Que igual se los voy a escribir hoy en el campus. Bueno, si quieren rever esto, les voy a subir este PowerPoint entero para que lo tengan. Entonces, ya habiendo tenido las 2 primeras partes, por ahí ya pueden ir avanzando con la tercera y que lean los capítulos del Vallejos para dentro de 14 días. ¿Les parece bien? ¿Hacemos así? ¿Están de acuerdo? Genial. Dale. Bueno. Voy a subir todo al campus. Y cualquier cosa, alguno me escribe por mail y les mando un link desde mi Drive para que se los descargue si quieren y después se lo pasan entre ustedes. ¿Les parece? Hacemos así. Bueno, si no hay alguna duda más, ¿o sí? ¿Alguna duda más que pueda ayudarles? No. Bueno, espero haberles sido útil en este contexto de aislamiento. Hoy también es un día para la memoria para nuestro país, como es el 2 de abril. Así que, al igual que el Día de la Mujer, lejos de ser un día de celebración, es un día de memoria. Así que, bueno, que tengan un día de reflexión también sobre una guerra que aconteció en nuestro país hace bastante tiempo y bastante injusta, por otro lado. Nos vemos la próxima y cualquier cosa nos escribimos por el campus. Les mando un saludo enorme.